Bueno, fueron 6 los precandidatos a presidentes que se presentaron ayer ahí en el salón más elegante que tiene la sociedad rural a exponer frente al círculo rojo del agro, ¿no? Del sector, es decir, los garcas de los garcas de los garcas. La Sociedad Rural de Argentina y otros más. Alfredo Zayat lo vuelvo a presentar porque estamos filmando esto para nuestro canal de YouTube también. Así es. Bueno, y escuchábamos ahí algunos audios. Algunos están proponiendo ponerse el país de sombrero directamente. Eliminar retenciones, quemar el Banco Central. Bajar el gasto público un 20%. Y además lo que a mí más me impresiona y me parece como más terrorífico, te diría, que es que los que más irresponsablemente presentan planes económicos que son una magia imposible, cuanto más zarpado, más ovacionados. Como si en ese lugar. En ese lugar, pero como si ese lugar, de los que están ahí, no formaran parte de este país, no tuvieran más o menos idea cómo funcionan las cosas. A ver, primero, los candidatos eran de derecha y del ultraderecha. Eso es cierto. Digamos, para ponerlo, más allá que yo creo que si tenés que analizar hoy el escenario político de Argentina, está todo corrido hacia la derecha. Sí. Muy. Es ultraderecha, derecha, y si querés centro-derecha, le ponemos a Sergio Tomás. Sí. Ahí, bueno, ahí. Sí. Entonces está todo corrido a la derecha. Es el grupo social y económico que estaba ahí en la sociedad rural argentina representa lo que históricamente en Argentina se llama los garcas, oligarcas, digamos, por eso le hice garcas, no por una cuestión escatológica. Siempre tuve la duda, la verdad. Después algunos lo asocian, pero bueno, entonces y siempre fueron, digamos, no son representativos. Digamos, esto es muy difícil porque como... Pero son señores que toman decisiones. Pero tienen tanta potencia. Sí, pero no son representativos de... Cuando vos tenés que decir, bueno, ¿quién es representativo de el poder económico? ¿Quién es representativo de las organizaciones sociales? Entonces vos agarrás y decís, ¿esa persona es representativo de todo? Sí. No lo es. Los que están en la sociedad rural argentina, dentro de ese conglomerado del poder económico, no son los... A ver, ¿cómo te puedo decir? Tienen un lugar porque históricamente el campo en Argentina siempre fue central. Pero si vos agarrás y decís, ¿qué es más importante cuando vos agarrás el Producto Interno Bruto? Digamos, cómo se conforma la economía, cómo se crea riqueza en Argentina. Sí. Y no es el campo. La industria. Vos fíjate cómo puede decir eso. Todo puede llegar a pensar, ¿cómo está diciendo esa burrada? Saldrían todos los económicos. Pero vos lo ves y decís, no, es la industria, son los servicios, hasta los servicios financieros, y después está el campo. Ahora bien, ¿cuál es el factor central que determina ¿lo decimos al unísono? Hoy el tema del poder. ¿Y los dólares? Los dólares, claro. Son los que traen los dólares. Bueno, entonces ahí es donde vos ves ese poder. En su momento, si querés, en 1880 hasta 1930, cuando no había industria, era bueno, está bien, era el campo, y así se desarrolló, digamos, lo que fue la Argentina de su momento. El tiempo de la vaca atada y manteca al techo. Claro, pero eso no es hoy. No. Ahora bien, pero sí son los dueños de los dólares y de la Argentina que fue. Claro, también hay una cosa muy, muy aspiracional. Incluso tiene una buena parte hasta de la sociedad, también de la política argentina, que ven uno de esos apellidos y ya se mean encima. Claro. Pero como fue la Argentina que fue, pero no termina de morir aspiran, eso. Pero no termina de morir ellos eso. aspiran a volver a esa Argentina. ¿Y qué es lo que molesta? Nosotros queremos que muera. Pero ¿qué es lo que molesta ahí para volver a esa Argentina que ellos quieren? Lo intentaron con Martínez de Oz, lo intentaron cooptando a Menem y con Mauricio Macri. Los sectores populares, que haya existido, por eso son, digamos, su antiperonismo, yo a eso yo los entiendo. Claro. Digamos, yo Nos entiendo. vinieron a disputar el país. Claro, y me están molestando. Sí, me molesta. están molestando. Para mis negocios y mis intereses. Para todo, porque son, digamos, ¿por qué hay que darle planes sociales? Digamos, yo lo que necesito es ese peón que me trabaje los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y además, los 365 esto, días ¿por del qué año. me van a cobrar retenciones si lo mío es mío? Claro.
Entonces, y porque además, porque se creen dueños del país. Claro. Se creen dueños del país. Pero porque fue esa Argentina que fue. Ya está, no existe más, digamos. Ellos quieren, por eso es una de las tensiones fundamentales que existe en Argentina, digamos, porque no aceptan que esa Argentina no, además de que el mundo ya es otro, ¿no? Pero independientemente de lo que habla de la debilidad de proyecto que pueda tener hoy las élites argentinas ahí representadas. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer los candidatos ahí? Van a decir lo que ellos quieren escuchar. Claro, pero además, ¿por qué piensan? Digamos, pero está bien, yo lo estoy haciendo, es una pregunta retórica. Digamos, ¿Por qué piensan que tienen que ir a dar explicaciones a ese lugar? Porque son medio eso, Alfredo. O sea, Macri directamente son los compañeros Macri de colegio. Sí. No, Macri es de eso. Macri son los compañeros de colegio. De Bullrich y de Larreta también. Sí, pero Macri son los compañeros de colegio. De Milei no, pero yo te voy a decir algo ni siquiera después le juegan a favor, porque ellos van y hacen todo eso y después a Macri también le retuvieron la liquidación de los granos. Macri, esto es otro debate, Macri es Blanco Villegas. Sí. Macri se reconoce más Blanco Villegas que Macri. Y sí. Blanco Villegas es la madre. Claro, es la aristocracia. Y es la aristocracia y es dueña de campos, la familia Blanco Villegas en Tandil y en toda esa zona. En cambio Macri no. Y por eso también, no voy a meterme en la psicología de Mauricio, ¿no? Bueno, pero digamos, la verdad que toda la culpa que está padeciendo el pueblo argentino es por Franco. Sí. Que no le hizo un mimo a tiempo, Un beso a tiempo. Hacele upa. Hacele upa, hermano. Digamos, yo no sé lo que haces vos con Rita, pero si vos jugás al ajedrez con Rita más adelante, ¿le vas a dejar ganar un partido? Sí, claro. Bueno, Franco no le dejaba ganar al bridge. Nunca. Nunca. Eso te hace muy mal a la Entonces, siempre te tenés que dejar hacer un gol. El otro día, Nancy Pasos, viste que conoce muy de cerca todo el grupo, ¿no? Y entonces a veces cuenta cosas. Y en Duro de Omar le preguntaban por Larreta y Macri y la diferencia. Y Nancy decía: mirá, vos podés pensar lo que quieras del plan económico, pero Larreta es un buen tipo porque su papá lo abrazó. Bueno, ahí está. Y dice, Macri es mal tipo, es mal tipo. Y parece que el papá de Larreta lo presentaba y decía, Horacito va a ser presidente. O sea, confiaba también en su bebé. Bueno, el padre de Horacio Rodríguez Gracias por Larreta la maldición igual. Fue presidente de Racing. Sí. Y estuvo desaparecido un periodo, digamos, detenido, desaparecido, secuestrado, como lo quieras definir. Bueno, eso es parte de la historia de Larreta. Pero bueno, vuelvo a la sociedad rural para tratar de entender, digamos. Esto es, digamos, los sectores más conservadores, ultra, digamos, digamos, porque vos agarrás y podés decir, sí, bueno, qué sé yo, no sé, Arcor o gente que hace negocios. O Techín, claro, qué sé yo. Pero esto no, digamos. Lo que sucede es que también muchos de los sectores industriales, después al tener ganancias extraordinarias a lo largo de los últimos 30 o 40 años, empezaron a derivar sus negocios al sector agropecuario también. Entonces empezó a haber lo que se llama grupos económicos diversificados, ¿no? Entonces no es solamente cuando vos agarrás y decís, si pensás en grandes empresarios argentinos que no tienen ningún interés en el campo. Sí lo tienen. Bueno, el Grupo Clarín es un ejemplo claro. Digamos, vos tenés los principales socios de Clarín, digamos, tienen inversiones en el sector agropecuario. Por eso cambió también su ideología, que era desarrollista, que era más del desarrollo industrial y el impulso del desarrollo nacional a defender todo lo que pasa en el campo. ¿Qué es lo que le fueron a plantear, digamos, esta subordinación que da vergüenza ajena? Da vergüenza. Digamos, si uno tiene que tener un poquito de dignidad política. Hablame de mascota del poder, ¿no? Claro, tener político, decir, vas ahí a esa tribuna a ver cómo podés seducirlo más, que sabes que van a votar a la derecha, a cualquiera de esos. Entonces vos podías competir ahí entre, decís, una interna, era como una puesta en escena para decir, bueno, ¿a cuál de todos se va a votar? Sí, se estaban disputando un poco ahí el amor de ese público. Sí, digamos. Y por lo que dicen las crónicas, la que más votada fue Patricia la más Bullrich. aplaudida. La más aplaudida. Votada, dije. La más aplaudida fue y festejada fue Bullrich, con Larreta más frialdad. Sí. Y Milei ahí.
Y lo pasa que como que todavía a Milei le tienen miedo, digamos, en el sentido Es que de Milei decir, no es de su clase social, de su palo. pero ¿no? Bullrich, ¿qué es? Hay que decirle, Bullrich es montonera. Hay que Sí, decirle, pero ¿qué Bullrich pasa si es- le decís eso? Pero es No, apellido ya. Bullrich, Sí, Alfredo. es verdad, es Por eso le Bullrich, perdonan sí. todo. Es Bullrich, es paquetísima, es de la misma familia, son todos primos. Mucha guita, Burley no sé cuánto, el apellido de la familia, ¿no? Mucha guita la de Patricia Sí. Bullrich, la familia Bullrich. Sí. Tienen campo. Sí, sí, Acá sí, le hicimos el perfil, después te lo pasamos. Más adelante. Ya tenemos la historieta No, de sí, la Patricia Bullrich. conocé, por más que haya sido monto de joven, fue casi una aventura, pero ella es de la familia. Siempre digo lo mismo, el problema con Patricia no es dónde empezó, sino dónde terminó. Empezó bien, terminó mal. Bueno. Bueno, también es polémico eso. Sí, para mí empezó bastante bien, bastante mejor. Ella se reconoce JP. Sí. Sí, no asume haber sido montonera. Ella. Ajá. Ella dice, yo no fui. Bueno, ¿qué es lo Sí. que le proponen? ¿Qué es lo que le proponen? Bueno, Fundamentalmente bajarle retención. No cobrarle Retenciones más cero. retenciones. Bueno, ¿qué es lo que hizo Macri? Pero hay como una Pero complicación. ¿qué es lo que hizo Macri? Hizo en su retenciones momento? cero, sí. Sí, bajó las retenciones. Inflación a la puta madre. Bueno, y ahí, pero no, yendo a otra soncera libertaria, ¿no? Porque como viste que agarró, Sí, sí. cada tanto voy a tirar alguna de esas, Dale. que lo tiró Milei y dijo, entonces así se puede triplicar la producción. Digamos, Macri bajó y... No se triplicó No se nada. puede triplicar, digamos, vos tenés una utilización Bajó de las capital. retenciones y hizo emisión cero el mismo año, ¿no? Claro, pero vos tenés una utilización del capital, digamos, que es la tierra, y tiene ciertos rindes de acuerdo a, está bien, al aporte tecnológico, pero depende del clima, ¿no? No, y además de eso, hay un límite. Ponele que es la mejor cosecha posible, llovió todo lo que se necesitaba. Hay un territorio, y eso que tienen soja plantada hasta al borde Sí, de sí. la ruta. En terreno fiscal. Y claro, pero y una cantidad posible de cosechas anuales, no sé cuántas. Y listo. Sí, pero bueno, pero no es que es mentira lo que dice. Hay un Esto, techo. Claro, digamos, no va a triplicar. Ahora bien, ¿qué es lo que puede ser? Bueno, sí, van a tener unas ganancias extraordinarias. Sí, eso sí. Bueno, con eso le conformo, o sea, con eso Pero ya es esas suficiente. ganancias extraordinarias, digamos, en el campo, vos puedes invertir un poco, digamos, todo, pero ¿y entonces el resto a dónde O sea, va? a los Construyen dólares. edificios acá en No, Puerto se Madero. compran dólares. Y dólares. Estas dos cosas. sí. Edificios y dólares. Y chupan todos los dólares y se los llevan afuera. Claro. Entonces Así- vos agarrás y decís, ¿y entonces dónde está el desarrollo ahí? Ningún. ¿A dónde está la bota Pero además, sobre la cabeza ¿cómo, del de, campo? de dónde piensan? Porque una economía para funcionar se supone, y un Estado para funcionar tiene que... No, porque aparte te agrego que ellos dicen... No quieren tener dólares en el Banco Central, que no haya. No, bueno, esa es otra de la soncera, digamos, el tema de la destrucción del Banco Central y la dolarización, ¿no? No, pero la Sí, combinación de pero Patricia que te dice retenciones cero y baja el gasto público. 20%. Las dos cosas explotan, hermano. No, vos bajas las retenciones, significa que vos tenés menos ingresos. Entonces dice, bueno, entonces vos agarrás y decís, bajo el gasto público. Claro. Entonces vos bajas toda la economía. No, vas a una Pero estalla recesión. eso, No Vas a recaudás, Vas a una pero no recesión. gastás. Claro. Entonces, Bueno, pero eso, no, las pero consecuencias sobre el pueblo ¿a son dónde 3 veces vas peores. a recortar el 20%? Claro, bueno, eso. Digamos, Sí. ¿dónde vas a recortar el Y nosotros 20%? venimos primero en la lista seguro. Es que no, pero ¿sabes Seguro qué? venimos primero en la lista. No llegás. Recorta todos. No llegás. por eso. No llegás a ese. Es a nosotros y a otros más. Entonces, ¿qué es? Bueno, entonces la salud, Educación. educación. No hablemos de programas construir una sociales. vivienda, justo que ayer era la 90.000 viviendas, ni una vivienda. Pero bueno, son parte de. Por lo menos lo dicen ahora. Después, Sí. después vos podés Sí, hay agarrar que y ver decir, si el ¿qué pueblo pasa? lo entiende. Y bueno, está bien. pero- Ahí falta como alguna cuestión ahí. Yo creo que ellos lo dicen porque se dan cuenta que el pueblo tampoco entiende tanto y está prestando Y, tanta pero porque, atención. sí, pero porque la verdad que la gente está pensando otra Sí, Vos cosa. por eso. decís, sí, hay que ver si el pueblo lo entiende. La verdad que yo entiendo que la gente no todos tengan que ser expertos economistas, como lo decíamos el otro día, y que mi ley es distinto a todo lo que viene. Y sí, Digo, desde atrás, Es ¿no? eruptivo, Entonces, sí. nadie tiene por qué entender que esta propuesta en realidad es una propuesta de ajuste, que va a ser una propuesta de hambre directamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que tenés un periodo de crisis, para llamarlo Muy así, largo. muy largo. Por eso, Entonces, se ese entiende periodo de que... crisis, entonces lo que agarrás es como que no escuchás, que la explicación no la escuchás. Lo que tenés es bronca y que te viene uno y te dice yo te lo puedo solucionar. Y entonces vos agarrás y decís no me importa qué sé yo, ya no escuchás más nada. Bueno, los encuestadores te lo están diciendo también, que tampoco creo mucho en las encuestas, pero que... Algo hay un indican.
30-40% no quiere contestar ni a las encuestas porque dice no me interesa. ¿Por qué? Porque la verdad es que el interés, la preocupación inmediata no está en la política. La verdad, nosotros por ahí porque estamos muy en el microclima de los medios más el microclima político. Estamos muy politizados. Sí. Ahora bien, pero el interés de la mayoría de la población es otra cosa. Y ahí es donde tenés que dar respuesta. Sí. Ahí es donde tenés que ingresar, a mí me parece. Y uno puede decir, y abro muchos capítulos, pero no para desarrollar cada uno, tenés el tema de la inseguridad, más allá de si es más, menos, lo que pasa, las estadísticas, no sé, es lo que sienten, qué es lo que pasa con la salud, el tema del acceso a la salud, la dificultad del acceso a la salud, el acceso al tema de la buena educación, después el tema del trabajo, el ingreso del trabajo, porque para vos todo por eso ahí necesitas un estado fuerte, ¿no? Claro, pero vos ahí tenés que darle respuesta a eso. Sí, totalmente. Yo lo que digo, vos no me podés decir, en el pasado estábamos mejor, después estuviste peor, y para adelante, ¿qué me ofreces? Esto es uno, que es lo que puede decir el kirchnerismo o el oficialismo. Después ellos lo que te plantean es, no te responden eso y te dicen, mano dura, vamos a sacar a la casta, vamos a bajar el gasto y a partir de ahí todo se soluciona. Mentira. No, y aparte convencen que la salida es con más sufrimiento, con más ajuste, con menos salario, y van convenciendo a la gente de que por ahí es la salida. Es que yo no sé si la idea de convencer a la gente. Yo no pienso el tema de convencer. Digamos, yo creo que la mayoría de la población, digamos, está angustiada, está saturada. Digamos, digamos, ¿por qué? Porque son muchos años de crisis. Yo pongo el ejemplo, yo viví un periodo de crisis largo. Gran parte de esta generación la está viviendo ahora. Yo viví el periodo de crisis larga del 82 al 92, más o menos, ¿no? El 82 lo pongo como marca del estallido de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, ¿no? Y después que vino todas las crisis, también uno puede extenderlo más atrás, pero era más chiquito. Me acuerdo. Sí. Digamos, cuando mi época, si querés, de adolescente, adulto, joven, y casarme, digamos, me agarraron todos esos 10 años. Y era una situación insoportable. Llega un momento que es como que te cansa. Sí. Y hoy yo encuentro lo mismo. Vos tenés un periodo que es lo que querés tomar. Del 2015 a hoy, la derecha te lo quiere tomar del 2011, 2012, porque a partir de ahí la economía no siguió creciendo, no bajó, pero se mantuvo estable. Pero no hubo un crecimiento como el que hubo en el primer gobierno de Cristina y obviamente en el primero de Néstor. Entonces vos tenés 12 o 8 años, como quieras, ¿no? De un periodo de estancamiento, de crisis y la sociedad. ¿Cuáles son las variables que te indican que hay una crisis? ¿De hoy? Sí. Y los ingresos no alcanzan. Eso. Y fundamentalmente eso y que vos podés tener empleo, pero cobras 2 mangos con 50. Y además en una situación de muchísima fragilidad, muchísima precarización. Y donde vos agarrás y decís, bueno, y por eso también hay una velocidad de consumo. Vos viste cuando te dicen, y se agota todo. Y porque tú me tengo la plata y la gasto. Porque si no tengo capacidad de ahorro. Ahora, no tengo capacidad de poder comprarme una vivienda. No puedo sacar un crédito. No puedo... tengo problemas con el tema del alquiler. Este es otro capítulo más. Hay algo que tiene esta época que yo por lo menos, además de que los números también nos respaldan esto, lo ves que es que está todo el mundo con laburo. Sí. Pero todo el mundo labura mucho. Mucho. Porque para poder, viste, tener 3, 4 laburos, claro, para poder llegar a fin de mes. Pero todo el mundo tiene laburo. Hubo otras épocas donde yo tenía un par de amigos que no tenían laburo y no conseguían laburo y no conseguían. Son distintos tipos de crisis, ¿no? Exactamente, así es. Esta es una en la que estamos todo el tiempo a mil, y que la inflación y la adrenalina, pero está todo el mundo en marcha por lo menos. Es un bajón, ¿no? Yo soy de la idea de que no existen crisis que son todas iguales, tienen particularidades. Esta particularidad que vos mencionás de esta crisis es muy oportuna para que pueda entenderse, porque ahí es donde hay un problema, por ejemplo, al interior del oficialismo. Digamos, si querés Alberto... Sí, dicen pero la gente está bien. Todo bien y todos tienen y bajo la tasa de desempleo, y como dijo Alberto, para mí una frase bastante desafortunada, y no consiguen lugares para ir a comer, porque, bueno, escucha...
no es una referencia para decir, está todo bien. Además, también es no dar cuenta de algo que alguna vez hablamos acá, que es la desigualdad. Además de esto que decís, bueno, como yo no voy a poder ni siquiera alquilarme, voy a seguir viviendo con mis viejos y lo poco que tengo lo gasto en birra. ¿Y qué le vas a hacer? Y si no hay posibilidad salgo de ahorro, a tomar algo. Si no hay posibilidad de ahorro. Otra manifestación de la crisis es una tasa de inflación de un 100% anualizado. Digamos, eso que hace que los ingresos no alcancen, pero además que cada vez se te pueden haber aumentos y igual no me sigue alcanzando. ¿Por qué? Porque corren detrás de los aumentos de precios. Entonces, eso es una manifestación de hoy cómo se expresa esa crisis. Y entonces vos tenés que dar respuestas a esa crisis. No es la misma crisis del 2001, no es la misma crisis del 2008-2009 que te vino de afuera, no es la misma crisis del 89-90, no es la misma crisis del 80. Lo que digo es para que quienes están pensando cómo intervenir en la realidad, y realidad, cuando digo intervenir en la realidad política a partir de propuestas sociales y económicas, pensar cuál es la característica de esta crisis. Y entonces, cómo construís un discurso y una acción sobre esa nueva realidad. Uh-huh. Porque si no estás hablando otra cosa, hablando otra cosa, entonces pasa a ser que no se escucha. Y entonces dice, bueno, pero este está hablando de otra cosa, entonces lo rechazás. Una de las cosas que también de las que se habló ayer ahí ante la sociedad rural fue el fin del cepo, ¿no? Todos dicen lo mismo. Sí. ¿Cómo? Imposible. ¿Cómo se supone? ¿Cómo pueden prometer una cosa así? Que la gente los aplauda. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos van a poder ir a comprar dólares? ¿Pero qué dólares? Si no hay. Si no hay. Si además si vos bajás retenciones, mucho menos vas a tener nada. No, es que ¿A quién? Que no le están planteando eso. Bueno, aparte de que no van a poder tener eso te iba a decir, porque en su momento los consiguieron con el préstamo del FMI, pero ahora ya no te van a prestar más para que vos la fugues. Primero con los créditos primero le pagaron a los fondos buitres, después consiguieron créditos del mercado internacional y después del Fondo Monetario Internacional. Y hoy no hay. Hoy no están esos dólares. Lo otro que propone Milei es la dolarización del país. ¿A qué tipo de cambio? ¿A qué dólar? ¿Pero de dónde lo sacás? Por eso, ¿Necesitas los dólares en la economía argentina? No, por eso, no tenés los dólares. Entonces vos... Yo lo único... Es difícil. Digamos, el que avale eso, y si él lo avale, te va a robar tus ahorros. Tenés mucho, tenés poco en el banco, digamos, es así, porque no... A ver, ¿qué es lo que te va a dar? Si no tiene los dólares para... Porque teóricamente, vamos a hacer, vos tenés 100.000 pesos. Sí. Cada dólar va a valer 100.000, te lo pongo así. Entonces te tiene que dar $1. Sí. Pero no tengo ese dólar. Y entonces... Te dio un papelito. Nada. No sé qué te va a dar. No sé qué es lo que va a decir. No sé que nadie se lo pregunta. Pero banqué 2 reportajes, periodísticamente, digo. Sí. Uno se lo hizo Luis Novarecio a Milei y el otro se lo hizo Schenkman, sí, Diego. No hay una interpelación. Nadie le pregunta, ¿pero dónde van a salir los dólares de tu dolarización? Pero un poquito más, digamos, porque por ahí, viste, se pone un poquitito picante para hacer como que lo estás interpelando un poquitito. Pero la verdad, digamos, me parece que hay una irresponsabilidad manifiesta porque frente a la crisis de los periodistas, decís vos. Y claro, hay una irresponsabilidad. Hace tiempo, la verdad que si Milei tiene hoy alguna popularidad que la tiene y peligrosa es porque empezó a dar vueltas por todos los medios de comunicación. Yo no digo, son buenas personas, no sé, yo no estoy hablando de las personas, estoy diciendo a nivel del rol que tienen que cumplir, en el sentido de una persona que tiene posibilidad, porque si fuese un marginal, bueno, es un marginal, pero que tiene posibilidad de tener gestión de gobierno. Entonces, frente a eso, me parece que por lo menos hay que formarse para hacer la repregunta 1, 2 y 3 veces, porque para que, la verdad, uno tiene una responsabilidad frente a... Porque la dolarización es muy atractiva en momentos de crisis fenomenales. Estuvo en debate Argentina en fines de la década del 90, el tema de la dolarización. Era una de las grandes disputas al final del menemismo y durante el gobierno de la Rúa, que decía, bueno, ¿cómo se sale de la convertibilidad? Era un sector planteaba la devaluación, que finalmente fue, y otro planteaba la dolarización. Esta era una disputa al interior del poder económico de ese momento. Los que querían la devaluación, te la digo en una forma sencilla, era el grupo Techín y todos los exportadores. Y los que querían
la dolarización eran las multinacionales y fundamentalmente las que estaban vinculadas a los servicios públicos privatizados. ¿Por qué? Porque si vos tenías la dolarización, permitía que la posibilidad de la remisión de utilidades al exterior sea en dólares y en una forma, como fue durante la década del 90, multimillonarios, y era una ganancia fabulosa. Con una devaluación no, se le licuaba, se le bajaba el valor de la empresa en dólares, que tenía acá, por ejemplo, Telefónica, o los franceses que estaban en Telecom, pongo estas dos ejemplos, pero pensarlas todas las privatizadas, y los pesos necesarios, porque cobraban en pesos las tarifas para comprar dólares, iba a comprar menos dólares para remitirlos al exterior. Entonces hubo esa disputa en Argentina, no es que es nueva, hubo esa disputa, ganó la devaluación. Hoy vuelve el tema de la dolarización a partir de la propuesta de Milei, precisamente primero, porque tenés tensión en el mercado de cambio y la crisis. Entonces pensás que necesito la receta mágica para bajar la inflación y frenar las corridas cambiarias. ¿Cuál es? Bueno, eliminamos la moneda, el peso, y ponemos todo en dólares. Entonces a partir de ahí dejás de tener inflación. Ahora bien, la experiencia muestra, y vos la vez antes mencionaste una palabra que es clave para entenderlo, además de que no tiene los dólares, ¿no? Uh-huh. En el supuesto caso que hubiese dólares y se definiese un tipo de cambio más alto para hacer la conversión, vos tenés que una cantidad de pesos en la economía, lo tenés que transformar en dólares y dar esos dólares a alguien. Digamos que fuese 600, 800, 1.000 pesos cada dólar o 1.500 pesos, ponele el precio. A partir de ahí se congela la estructura de distribución del ingreso. O sea que si vos tenías una economía desigual, sí, y que va a ser más desigual, se te congela. Queda ahí como la planteaste en esa foto. Claro, exactamente. No hay posibilidad de ganar más. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Ya vos. Tiene que ser ¿cómo vas a generar? Si además no los generás los dólares, tenés dólares. Porque yo pensaba esto, vos recién decías, ya sé que tenemos que ir cerrando, Miru, pero está interesante esto, estamos entendiendo la posibilidad de dolarizar en la economía. Vos decías, bueno, vos tenés tantos pesos en el banco, te van a decir, el equivalente es esto, yo te doy los dólares, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, no tengo plata en el banco. Sí. Pero funciono con una cantidad de plata todos los meses. Sí. Y van a ser dólares. Pero ¿y de dónde van a salir? Bueno, eso es... Pero en el supuesto caso que existiesen esos dólares. No existen. Claro. Pero se te congela la foto de la distribución. Lo que cada uno tiene a ese momento, ¿no? A ver quién va a aumentar en dólares. Salvo en algunos sectores vinculados con los exportadores. Puede ser, digamos, entonces por ahí que exportan y dicen, ay, me está yendo bárbaro, entonces le puedo dar un aumento en dólares hasta el sector. Y si no, ¿y en los otros de dónde va a salir? ¿Y esto pasó en Ecuador, por ejemplo? Claro, ahí está. No, Ecuador fue así, congeló eso. Pasa que era una y ya no existe la movilidad social ascendente, claro, la posibilidad de Ecuador tampoco existía y estaba totalmente congelada. Y además es que ahí sí te encerrás en una jaula, tirás la llave y fuiste. De hecho, al día de hoy Ecuador no pudo salir de la dolarización después de los gobiernos de Correa. No hay forma. Entonces, ¡oh, Dios! Entonces, pero no la creo. La gente va a tener que ser responsable estando en el cuarto oscuro, porque son cosas que... Sí, un costo muy alto a nivel generacional, tal como fue el crédito del Fondo Monetario Internacional. Alfredo Zayat pasó por Seguro La Habana. ¡Pum para arriba! ¡Pum para arriba! Nos dejó Alfredo. Buenas noticias.